Estábamos en un live padrísimo, padrísimo, padrísimo. Estaba el live, estábamos hablando, teníamos un chorro de gente viéndonos y en eso tuvimos un problema técnico y tuvimos que de la nada se acabó nuestro live, de la nada se acabó. Les pido una disculpa a todos los que nos estaban siguiendo, que eran un chorro, teníamos buenas preguntas, pero lo que sucedió fue que se interrumpió el live y bueno, pues nos caímos, pero regresamos. Oigan, espero que estén por ahí quienes nos estaban haciendo tan buenas preguntas y quienes querían hablar de Villa y de Zapata y de Carranza. Hoy nos fuimos por la Revolución Mexicana. Es bien curioso porque cada live es diferente. Hay lives que hemos hablado de automóviles, hay lives que hemos hablado de la industria mexicana, hay lives que hemos hablado de la colonia española, hay lives de Porfirio Díaz, pero ahorita estamos hablando de la Revolución Mexicana, por ahí nos empezamos a ir. Entonces les pido una disculpa que de manera tan abrupta hayamos terminado el live pasado. Pero bueno, pues ya regresamos, ya estamos retomando el live, si les parece bien. ¿Sale? Y repito, una disculpa por ese truene que tuvimos, oigan. ¿Les parece bien? Muy bien. Bueno, vamos a ver quién empieza a preguntar, quién, o si siguen por ahí los que estaban siguiendo el live y estábamos hablando sobre Carranza y sobre buenas preguntas. Vamos a ver, ahorita tenemos a 28, no hemos tenido, ahorita no hay ninguna pregunta, ninguna respuesta. Es una lata, oigan, cuando esto de repente, cuando la tecnología de la nada te aniquila, ¿no? Cuando de repente entra de golpe y porrazo un bug y cae ahí. Sí, caray, se acabó el anterior, pero fue sin querer. Te digo que de repente estaba aquí. Cuando entran las llamadas telefónicas y eso le sumas, que hay lluvia y eso, ¡pum!, se desconectó y salimos volando. Perdón. Saludos desde la caja de Tudor, es muy común. Ah, de la caja de Tudor, qué mugre, ¿eh? Aquí está el Tudor que mencioné, lo van a ver al revés, pero aquí está el Tudor. Qué mugre esa caja de Tudor. El reloj es caro. Y la caja se descompuso, simplemente se echó a perder, se pudrió el material de la nada y bueno, pues yo creo que la caja de reloj Tudor lo vamos a tirar a la basura, pero bueno, ni modo. Oigan, ¿qué tal ese live que teníamos ahorita hablando de la Revolución Mexicana, de Porfirio Díaz, de Carranza, de Villa, y de repente se nos fue, caray? Entonces, bueno, pues se irán conectando y espero que empecemos. Ah, sí, de José María Morelos y Pavón. Les decía eso, que yo creo que José María Morelos y Pavón, a diferencia de muchos otros luchadores, sí fue un luchador social y ahí lo podemos corroborar por los manifiestos a la nación, el sentimiento de la nación, que es un pliego que él escribe en donde da las bases para asentar una constitución moderna, de un estado moderno, en donde se veían a todos los humanos como iguales, en donde en donde tendríamos un nombre propio, en donde la esclavitud saldría sobrando. Entonces, bueno, a final de cuentas, este tipo de pensamientos son los que hacen la gran diferencia entre una hueste militar que arrasa ante un pensador social. Pero la monarquía es buena. Tudor ahora muchos en las cajas para hacer algo más barato que los Rolex. Ah, sí, la máquina es muy buena de Tudor, desde luego, y son muy muy buenos los relojes Tudor. De hecho son los mismos elementos y hacen cosas que Rolex no hace. Ya tiene el bisel de un Explorer 2 y tiene los botones de un Daytona y tiene la caja de un Daytona. Y tiene una configuración muy diferente de lo que es un Rolex. ¿Qué puedes comentar del general Ignacio de la Llave? No tengo ni idea de quién era Ignacio de la Llave, perdóname. No puedo saber el nombre de todos los generales, no puedo saber el nombre de todas las acciones, no puedo, me es muy difícil. Entonces, me es difícil. Pero ahí van llegando, miren, ahí van llegando. Van regresando a esta oficina.
Ya vamos entrando y espero sus preguntas y respuestas. Yo creo que la siguiente actualización de TikTok debería de tener este sistema mucho mejor, en donde pudieras ver las preguntas sin que llegaran todas de golpe. Incluso es raro porque cuando me callo es cuando entran las preguntas. No sé si el algoritmo detecta el silencio. Eh, pero bueno, y bajamos muchísimo, ¿eh? Bajamos muchísimo. No vi el baile de los 41, no la vi. Tengo alguna pieza del 5 de mayo, sí tengo algunas cosas del 5 de mayo, tengo una condecoración. Específicamente del 5 de mayo no tengo nada. Sí tengo algunos escritos, tengo un documento, tengo un ascenso militar que le dan a una persona, a un oficial, por haber luchado en la batalla del 5 de mayo. Tiene una promoción militar por haber combatido en el 5 de mayo. Pero no tengo más objetos. Tengo condecoraciones militares que condecoran todo el periodo de la intervención francesa, todo el periodo. Tengo condecoraciones, pero específicamente del... Perdón, les platicaba eso de la película de los 41, no la vi, no me llama la atención. De hecho, yo creo que este tema de los 41, que eran 42 y Porfirio son 41, es un tema, una parte entre mito, vamos, yo creo que son estas cosas que son mucho de ficción, estas cosas que se van inventando. Sí tenía un yerno que era gay, pero bueno, no creo que las cosas sean como esta película, y la verdad es que no me llama la atención. Entonces soy muy honesto, pero no me gusta y no la he visto y no creo que la vea. Del general Zaragoza he visto muchos documentos, no muchos, he visto algunos documentos. Personalmente tengo un documento firmado por Porfirio Díaz, y si buscas aquí en TikTok lo vas a ver. Tengo un documento firmado por el general Ignacio Zaragoza y por el presidente Benito Juárez. Tengo un documento en donde los dos firman un ascenso militar a una persona. Nunca he visto algo que fuera personalmente de Ignacio Zaragoza. ¿Qué los recomiendas a las guerras floridas? Pues mira, te recomiendo, no conozco, no conozco un libro que hable específicamente de las guerras floridas, pero sí te puedo recomendar que leas libros de el maestro Eduardo Matos Moctezuma, porque tiene 3 libros muy buenos sobre los mexicas, y en ellos encontrarás sobre las guerras floridas. Eso es lo que te recomiendo. Incluso en Google lo puedes buscar, Eduardo Matos Moctezuma, y vas a encontrar ahí sobre las guerras floridas. TikTok también debería de inventar que a través de la página de internet pudieras conectarte y así olvidarte del teléfono celular, porque si no están entrando las llamadas y pasa lo que nos pasó hace rato. Pero bueno, como TikTok está creado para ser una plataforma muy dinámica, en donde en 1 minuto 15 segundos cuentas algo y lo lanzas al aire, como dijera Baden Powell, tiré una flecha y no sé dónde cayó. Entonces tienes este problema en donde no puedes llegar a una cabina de audio a transmitir. Me encantaría. Y en YouTube, la verdad es que en YouTube no he tenido respuesta, es mucho más tranquilo. Entonces YouTube yo creo que ya lo voy a descartar. Ya llevamos 3 programas ahí, pero son muy poco, no se ven. Creo que a la gente le gusta más hablar de otras cosas en estos medios que lo que nosotros platicamos. ¿Hablo de alguna pieza de arte eclesiástico? No, bueno, sí he evaluado mucho eclesiástico, he evaluado muchas cosas religiosas. Tuve la fortuna de evaluar el acervo del Nacional Monte de Piedad, y dentro del acervo del Nacional Monte de Piedad hay una Virgen de Guadalupe pintada por el gran artista Cabrera, probablemente el mejor artista de la colonia. Es una Virgen maravillosa que está en la capilla de la sucursal número 1 del Nacional Monte de Piedad. He tenido la fortuna, desde luego, de ver las pinturas que están en catedral, y hemos tenido que evaluar también muchas veces cosas para el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
cosas de iglesias, hemos valuado cosas que están en iglesias, que se deterioran, y sí, 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 sí he visto cosas. ¿Qué opinan ustedes sobre el trabajo de Fresco Martín Moreno? A mí no me gusta cómo escribe Fresco Martín Moreno, no me gusta lo que hace, pero sí debo de decirles que es importante que lean a Paco Ignacio Taibo, a Fresco Martín Moreno, a Marta Zamora, que lean, 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 para que se vayan formando un criterio. Entonces, ¿qué opino de Martín Moreno? Eso, que deben de leer a todos para que se puedan crear una ideología. Hay un personaje que es el famoso, ay, se me fue el nombre, ahorita es diputado del PT, Fernández Noroña. No comparto su manera de pensar, no comparto su ideología, creo que es un agente que muy lejanamente está de hacerle bien a México, pero lo que sí debo de reconocer de él es que lee muchísimo, lee todo y todo se le queda en la cabeza. Es impresionante cómo Fernández Noroña lee desde El Señor de los Anillos hasta Paco Ignacio Taibo, lee a todo el mundo y todo lo almacena, y es muy importante leer. Si tú lees, sin importar quién sea, te vas a crear solito, vas a crear una idea. ¿He hablado de alguna pieza de Frida Kahlo? Sí, he evaluado piezas de Frida Kahlo, nada más las piezas que tiene el museo el Museo Frida, la Casa Azul de Coyoacán, las he evaluado para temas de seguro. Nunca he visto en una colección particular una pieza de Frida Kahlo, son muy escasas, todas se saben en dónde están, la mayoría están, la colección más grande de Frida Kahlo está en el Museo de Dolores Olmedo, allá en la Noria, en Coyoacán, y algún par de piezas que se han vendido en el extranjero, pero son las únicas que he podido evaluar. ¿Mereces todo mi respeto? No, hombre, ustedes. Muchísimas gracias. Qué bueno que les gusta. ¿Qué opina del arte de Toledo? Un gran artista. Francisco Toledo dejó un legado muy especial. Tenía una manera muy diferente de llevar estos colores naturales de Oaxaca, de una manera muy diferente de tener una visión artística. Acuérdense que es muy importante entender que el artista, el creador, vea algo, lo mismo que vemos nosotros, lo pasan por un filtro mental que se llama mente y nos lo arrojan a través del pincel. Entonces, el maestro Toledo tenía cosas maravillosas y creó un mundo zoológico maravilloso, un mundo erótico maravilloso, y el legado fue brutal. Eh, ¿Qué opinas de M. Focal? No tengo ni idea. ¿Has visto o creen en el manto sagrado? No, no creo en el manto sagrado. Y sí lo he visto. ¿Te gustan los Porsche? Se escribe Porsche, no Porsche. Se escribe Porsche. Algunos dicen Porsche, en Alemania algunos dicen Porsche, algunos dicen Porsche. Me encanta Porsche, he tenido muchos Porsches. Actualmente nada más tengo uno. Me gusta la marca, me gusta la historia de esa marca. Porsche es una marca que tiene muchísima historia y por eso es que es la marca que más me gusta. Y sí, me encanta Porsche. Sí, sí tengo cosas de Siqueiros, tengo un par de piezas de Siqueiros. ¿Qué opina usted de los personajes históricos ficticios en... ¿Qué opina usted de los personajes históricos ficticios en México? ¿Como cuáles? Platícame, Paladín. Dime, ¿como cuáles? ¿Conoce a Mauricio Fernández? Sí, sí conozco a don Mauricio Fernández. No conozco su colección físicamente, he visto algunas cosas que ha prestado a museos. Su madre fue clienta de mi padre. Mi padre también le vendió algunas cosas. Él tiene en su colección cosas que tienen nuestros certificados. Sí, Michel Foucault. Muchas gracias, lo leo. Sorry por la mala ortografía, no, no pasa nada. Yo no critico a nadie, nada más te hago la aclaración que se dice Porsche. Ferdinand Porsche fue el fundador de Porsche. Ahí van llegando las preguntas. Perdón.
Aquí estoy viendo de Michel Foucault. Ya lo estoy viendo. Paul Michel Foucault. Con mucho gusto lo voy a leer. Con mucho gusto. ¡Ay, qué bueno! Espero que haya sido la misma persona que nos... Hola, ¿sabes qué le pasaría al auto donde mataron a Pancho Villa? No tengo ni idea. No sé dónde haya quedado el auto de Pancho Villa. Es muy buena pregunta. Sería buenísimo saber. ¿Qué es lo que tienes en los cuadros de atrás? Espero que tú hayas sido la misma persona que preguntó. Los cuadros de atrás son 4 cuadros. ¿Son 4 cuadros? Son 4 cuadros y es toda la historia de Porsche desde el primero que se creó hasta, creo que es hasta el 2018. Entonces todo lo que ves, todos los cuadros que ves son por años y son los modelos creados. Aquí al final están los 911, los Panamera, las Calle, no Calle no, porque esto es nada más coche deportivo. Y tienes desde el 356 Prea, que empieza del lado derecho, y vas viendo la línea del tiempo y le llaman Porsche ADN. Todo lo que ves son los Porsche que se han construido hasta 1918, si no estoy mal. Me los regalaron en un evento hace unos años. ¿Ves? Ahí están todos. Y entonces tienes desde el primer Porsche construido en 1942. Hay uno que no puedes ver. Y todos van hasta el 2018. Eso es lo que están en los cuadros de atrás. Le llaman Porsche ADN. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Leyendo he visto que dices... Uy, les digo, qué lata. Leyendo he visto que dices que en la pila que es una representación de muchas personas. Leyendo he visto que dicen que el pila es una representación de muchas personas. ¿El pila? Ah, ok, ya entendí. Leyendo he visto que dicen que el pípila. Seguramente quieres hablar del pípila. El pípila yo creo que es un mito. Yo creo que el pípila es un cuento. Son estas cosas que enarbolan un momento. Y el pípila me da la impresión de que se trata de eso. De un personaje que carga esta losa para poder entrar al portón que está siendo defendido desde las almenas y prende fuego. Pero yo creo que es más bien una leyenda. Me da más bien la impresión de que es una leyenda. Si no hubiera sido anticuario, ¿qué serías? No soy anticuario porque no me dedico a las antigüedades. Básicamente me dedico a la obra de arte. El anticuario es la persona que vende muebles antiguos, tapetes, cuadros antiguos con más de 100 años. Son gente que sabe de esto y yo no me considero un anticuario porque el anticuario sabe de eso. Yo no sé de maderas, por ejemplo. Yo no sé de épocas. No sé qué es un mueble Luis XVI. Yo de lo que sé es de obra de arte, básicamente de los artistas consagrados mexicanos. Sé de militaria, es decir, de antigüedades históricas militares. Sé que es un sable, sé que es una espada, sé que es una pistola, sé que es un revólver, sé que es una bandera, sé que es un banderín, sé que es un estandarte. Algo sé de los procesos históricos, pero no soy anticuario. Ahora, ¿qué hubiera sido? Yo creo que hubiera sido 100% abogado. No creo que me hubiera gustado, pero creo que hubiera sido 100% abogado. Lo que se encuentra en el castillo de Chapultepec es todo original, todo es 100% original. La gran mayoría de las cosas que están exhibidas en el castillo de Chapultepec fueron la compra de 2 colecciones que se compraron, una durante la Revolución y un poquito después. Y hay muchas donaciones, desde luego, y muy pocas cosas que hayan estado ahí porque hayan estado ahí. Si lo que te refieres es si en las salas que dan hacia los exteriores, que puedes caminar en este pasillo y estar viendo el cuarto de Carlota, la sala de té, eso no estaba en ese momento. Son recreaciones que se hicieron para que la gente que visite el castillo pueda ver una época determinada de México, porque en realidad, por ejemplo, el cuarto donde dormía Maximiliano es lo que es actualmente un baño que está en la parte alta, donde está el centro del Caballero Alto. Del lado derecho, ahí donde son los baños públicos. Esa es la recámara de Maximiliano. Lo que simula ser la sala de Porfirio Díaz no era la sala de Porfirio Díaz. Incluso muchos de los objetos que están ahí, como la bañera, pues esa bañera no estaba ahí, se compró durante las remodelaciones de los años 2000 y tantos.
pero sí, todo lo que tiene Castillo de Chapultepec, todo es original. Todo lo que ves ahí también mucho se junta de cuando Porfirio Díaz ordena que se haga el Museo de Historia de México para el centenario de Independencia. Porfirio Díaz le pide a sus compañeros de armas que le entreguen, que le regalen, que le donen cosas especiales de batallas, y muchos van con sables, incluso con sables de Guadalupe Victoria, muchos van con banderas, que hay una colección de banderas maravillosa que pertenece a la Secretaría de Gobernación, pero que se la da en comodato y custodia al Castillo de Historia, al Museo de Chapultepec. Y entonces el museo tiene todas estas piezas. El Museo del Castillo de Chapultepec fue durante mucho tiempo residencia oficial con Maximiliano, fue residencia oficial con Porfirio Díaz. Durante la Revolución, cuando Calles ya no quiere vivir ahí, pero cuando llega Cárdenas, él es el último morador de Castillo Chapultepec. No vivía en el Alcázar, vivía en una construcción que está en la parte de abajo del castillo, en donde vivía el velador. Ahí vive él, y del otro lado vivía el encargado de castillo. Parte era colegio militar. Y él es el que expropia la hacienda que estaba en la parte de abajo, que si no estoy mal se llamaba la hacienda de la Hormiga. Él le pone los pinos en honor a la hacienda donde conoció a su esposa, y entonces construye los pinos porque él decía que el presidente tiene que estar al nivel del pueblo mexicano, no a las alturas. Y entonces crea el Museo de Historia, Castillo de Chapultepec, y todas las piezas que estaban en Betlemitas, que era el museo que había hecho Porfirio Díaz, todas las cosas que se compraron durante la guerra durante ciertos periodos, son instalados en el Castillo de Chapultepec, y nace este Museo de Historia. Después, en 1962, tiene una gran remodelación, y después es Ernesto Zedillo el que da luz verde para que haya una última remodelación, y es lo que conoces hoy en día. ¿Llegó a conocer al señor Guillermo Mendizábal? No, no tuve el gusto de conocer a Guillermo Mendizábal. Uy, ¿se especializó en Historia de México? Sí, me especializo en Historia, en Obra de Arte y Antigüedades de México. ¿Qué porcentaje de la historia mexicana es real? ¿No fábulas? Mira, ni la mexicana ni la mundial. Todas las historias, eso de que la historia la escriben los vencedores no es cierto. Eso fue una frase que se acuñó en un libro de historia en los años 70, pero no le escriben los vencedores. La realidad es que la historia le escribe a quien más le convenga modificar la historia. Mexicana, rusa, irlandesa, se va cambiando como se va haciendo. Entonces, ¿qué porcentaje? Olvídate, es brutal, es brutal. Hola, acerca del auto que era de Pedro Infante, un Mercedes Salas de Gaviota, ¿qué cree que le pasaría? Muchas de esas piezas se perdieron porque cuando Pedro Infante muere, tenía deudas muy grandes, y muchas de esas cosas se vendieron. Sé quién tiene el Cadillac morado, Guinda, sé quién lo tiene, pero muchas de las cosas de Pedro Infante se perdieron. ¿Qué presidente de México crees que haya apoyado más el arte? Sin temor a equivocarme, el único presidente que apoyó de manera frontal el arte fue López Mateos. Don Adolfo López Mateos hizo en los últimos años de su mandato el Museo de Historia, el Museo de Arte Moderno, el Museo de Antropología e Historia. Creó e invistió a muchas instituciones para que pudiera haber un desarrollo artístico muy importante. No así muchos otros, o sea, con Ávila Camacho pues no hubo nada, con Lázaro Cárdenas con Lázaro Cárdenas desde luego sí hubo un gran apoyo a la cultura y hay un moralismo maravilloso, pero yo creo que ya en épocas modernas don Adolfo López Mateos creó algo que hasta la fecha no ha tenido igual, que fue el Museo de Arte Moderno de Ciudad de México y el Museo de Antropología e Historia, que tiene una construcción brutal, que tiene unos murales brutales, que tiene una concentración de todas las etnias y culturas de nuestra nación, que no ha tenido precedente y que no creo que tenga precedente lo que hizo Adolfo López Mateos. ¿Cuál es la obra más antigua que tienes? Ya les platicaba en otro que yo no tengo obras muy antiguas, porque lo más antiguo que tengo deben de ser más o menos 1750. México tiene muchos naufragios históricos, ¿los protege alguna ley? Sí, la ley de zonas y monumentos arqueológicos
bien menciona que todo lo que esté abajo del subsuelo y abajo de los mares es de la nación. Pípila, sí, te entendí muy bien, ya lo platicamos. ¿Qué me puede decir de Miguel Alemán y si lo superó algún presidente posterior? Miguel Alemán era un pillo. Miguel Alemán fue un agente que le hizo mucho mal a México. Fue un agente que estuvo ligada a la mafia norteamericana por muchos años. Tan es así que un presidente de la República no puede tener hectáreas cerca del bosque de Chapultepec, sus hijos no tenían por qué viajar en aviones del Estado Mayor Presidencial con cantantes de altas ínfulas por Europa. No sé de dónde sacaron tanto dinero la familia Alemán como para hoy tener estas cosas. Creo que Miguel Alemán fue un agente que le hizo mucho daño a México y que sin duda alguna debió de haber sido juzgado en su momento, pero la investidura presidencial en México siempre pesará mucho, pero pues piensa cómo un funcionario público puede acaudalar esos millones, pues será por algo, ¿no? Y lo superaron por creces muchísimos. El carro donde mataron a Fresco Villa lo tienen en el Museo de Chihuahua, puede ser, no sé. Hola, buenas tardes, saludos desde Jalapa. Hoy, pero en 1911 renunció Porfirio Díaz. Fue el 25, sí, tienes toda la razón. Hoy, un día como hoy, Porfirio Díaz renuncia, tienes toda la razón. Ahorita hacemos un TikTok de eso, qué bueno que me lo recordaste. Un día como hoy, Porfirio Díaz se dirige al Congreso de la Unión y a los mexicanos diciendo que así lo ha tomado la nación y que sin hacer, incluso dice que ojalá que los revolucionarios, así lo dice en su carta de renuncia, que si los revolucionarios hicieran una investigación mayor se darán cuenta de muchas cosas. Y sí, un día como hoy firma su carta, renuncia y sale. Hola, buenas tardes, saludos desde Jalapa, ya lo platiqué, muchas gracias por recordarlo, increíble, así es. Ay, perdón, les digo que de golpe salen todas las preguntas, eso es una lata. ¿Qué opinas de Miguel de la Madrid? ¿Fue bueno no aceptar apoyo en el 85 por el Mundial? ¿Qué? Miguel de la Madrid, supongo que te refieres más bien a que Miguel de la Madrid no aceptó el apoyo por el sismo del 85 de septiembre, en donde México se colapsó, la Ciudad de México se colapsa, no así otros estados de la República, pero la Ciudad de México se colapsó y vivimos días de angustia brutales porque se escribió una etapa de la historia que no había tenido esas dimensiones. Cuando se cae Tlatelolco y nos enteramos los mexicanos, yo estaba niño, iba a la secundaria. A mí me tocó el temblor del 85 en un alto, exactamente en Insurgentes y Copilco. Ahí me tocó el alto, vi como el semáforo se empezaba a mover. Yo iba en una combi, ya saben, en este vehículo de la Volkswagen, y se empezó a mover. Yo llegué a la secundaria, empezamos a oír en el radio. Llegué a la secundaria y mis compañeros empezaron a decir que el temblor había sido muy fuerte, que la ciudad se había caído. Pues nosotros no habíamos oído eso. Tomamos la primera hora de clases y después nos dijeron que nuestros padres irían por nosotros o que nos regresáramos en transporte público, como se acostumbraba en esa época. Y empezamos a ver ya curiosamente, se los voy a enseñar. Yo tengo un Mercedes-Benz 530 que perteneció a Jacobo Zabludovsky, y Jacobo Zabludovsky salió en un Mercedes como estos, vehículo muy grande de 12 cilindros. Él tenía un teléfono privado por el cual podía hablar, era un sistema no celular, era un sistema muy avanzado que para la época nada más gente muy poderosa lo tenía. Y entonces él sale con un camarógrafo y desde su casa, el temblor fue muy temprano y él sabe que este temblor, ya no voy a hablar de Porfirio Díaz ni de Zapata, ya hueva, ya búsquenlo ustedes, ya hace muchos años se fueron. Él sabe que este temblor, él no sabe qué pasó porque no sabíamos qué había pasado. Habíamos visto nada más ahorita no me acuerdo el nombre de esta comentarista que tenía en vivo un programa. Se cae parte de Televisa Chapultepec y entonces Jacobo Zabludovsky empieza a narrar el hecho
en este Mercedes, empieza a ir al centro y se empieza a dar cuenta que el centro sí está colapsado, que la torre de hoy se llama Torre del Caballito, pero al lado está la Lotería Nacional, se había incendiado. Se empieza a dar cuenta de esto, ve que el Hotel Regis se cayó y él empieza a narrar lo que sucedió y nosotros ya nos empezamos a dar cuenta de estos días en septiembre, que el ejército sale a la calle, no sabe qué hacer, y el presidente Miguel de la Madrid tampoco sabe cómo reaccionar a esto. México se detiene, la Ciudad de México se detiene, él medio sale a caminar con una chamarra café y con su gente de gobernación, y él lo pasa por alto y no se da cuenta de la magnitud ni del problema político, social en el que estaba metido de pronto. Al día siguiente vuelve a temblar, hay una réplica del temblor y bueno, aquello es terrible. En ese momento yo estaba como ayudante en un centro para refugiados. Mi madre estaba en un centro, ayudando a sacar niños del Hospital México, en la parte de neonatología. Entonces, bueno, pues fue terrible porque pues yo sabía que mi madre estaba en una zona de conflicto, no había teléfonos celulares, había que hablar desde los teléfonos que estaban en las esquinas. Nos fuimos a casa otra vez, mi madre llegó como a las 3 de la mañana, pero lo que sucedió en ese temblor de 1985 fue único, y Miguel de la Madrid no supo afrontar esto, lo tomó muy a la ligera y regresó las donaciones y no permitió que otras naciones nos mandaran cosas tan necesarias que necesitaban en ese momento. Sí llegaron muchas cuadrillas a ayudar, llegaron gente de Israel, gente de Brasil, gente de España. Plácido Domingo, el gran cantante, vino a México porque él tenía familiares viviendo en Tlatelolco, los cuales habían desaparecido en la caída, y él se quedó comandando algunos de estos regimientos de voluntarios para remover los escombros. Fue terrible y sí, no se supo canalizar la ayuda, y por eso fue este chiflerío cuando se inaugura el Mundial de México 86, que él está en el palco presidencial, lo abuchea la gente por eso, y había tenido un crecimiento nulo. México era un crecimiento terrible. Él venía de administrar, él estaba administrando lo que López Portillo había dejado fatal. La gran realidad es que él hereda una economía terrible con un gasto por parte del gobierno anterior patético, con una muy mala administración. Entonces la gran realidad es que a él le tocó un paquete muy difícil. Yo creo que él fue una muy buena persona, creo que él fue un agente que sí intentó sacar a México adelante de una crisis monetaria terrible. Yo creo que fue muy honrado, muy muy honrado, y creo que fue un agente que sí tenía una buena intención, pero que estaba heredando un conflicto brutal que se le agudizó con este terrible temblor. Ya Porfirio Díaz ya no, de veras ya me duele la cabeza. Porfirio. El gran problema que tenemos los mexicanos es que siempre vemos a nuestro papá gobierno, y Porfirio Díaz tuvo ese problema, que los mexicanos lo veían como un papá, y entonces lo veían como un papá alcohólico, golpeador, lo veían como un papá que dejaba a mamá, y siempre lo hemos tenido ahí como a papá gobierno. Entonces papá gobierno nos tiene que dar y no nos da nada. Creo que si nos olvidamos de Porfirio Díaz, nos va a ir muy bien. Pero ya Porfirio, ya, qué hueva. Qué bueno que te caigo bien por honesto. Mi papá sí me contó de ese sismo, pero yo estaba bebé cuando pasó. Fue terrible el sismo del 86, de veras fue un parteaguas por muchas cosas. Yo les puedo platicar cómo lo viví yo, o sea, esos días cómo los viví, y cómo, bueno, les va a sonar una idiotez, pero antiguamente en las esquinas había teléfonos que eran de Teléfonos de México, y en esa época Teléfonos de México era de La Nación, no era de Carlos Slim. A Carlos Slim se lo regaló Carlos Salinas de Gortari, pero antiguamente Teléfonos de México era telefonía de La Nación, y entonces en cada esquina había un teléfono y se echaban unas monedas de a centavo y la gente podía hablar. Incluso había zonas en donde había cola para hablar, eran 3 minutos, eran 20 centavos y duraba 3 minutos la llamada telefónica.
Entonces, a raíz de ese sismo, esas cabinas telefónicas fueran gratuitas. Uno podía hablar por teléfono, no existía el teléfono celular, y entonces fue terrible porque no había esa comunicación pronta que hoy en día. La televisión emitía en ese momento, y al principio la misma televisión, porque la Secretaría de Gobernación controlaba todo, se tarda mucho en emitir los comentarios y no sabían qué hacer. Pero cuando la gente se empieza a comentar y empieza a decir, se cayó Tlatelolco, el edificio Chihuahua se colapsó, el Hotel Regis, las viviendas del centro, hubo incendios, no hay agua, me acuerdo cuando no, los apagones, era una cosa terrible porque los empezamos a ver en la televisión, no teníamos Netflix, no existía, tampoco los teléfonos celulares, nos sentamos enfrente de la televisión a ver el canal 2, el canal 4, el canal 9, el canal 3, el canal 7, y estábamos viendo ahí hablar a Jacobo Zabludovsky, a Lolita Ayala, que empezaban a narrar lo que estaba sucediendo y cómo había sucedido, y eran las visiones que teníamos de esto, y después poco a poco empezamos a enterarnos de esta desgracia y de tantas historias que hubo. ¿Conoces algunos datos? ¿Qué nos puede contar del milagro mexicano? No, ya voy a hablar de eso. ¿Conocen algunos de los datos del general Domingo? No, no tengo ni idea. No conozco a Arenas. No sé quién es. La gran realidad es que, o Irán, la gran realidad es que cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, los capitales extranjeros, los capitales que invertían en Alemania, en Francia, en Italia, en España, en los Estados Unidos, en Norteamérica, esos grandes capitales dejan de invertir en esos países porque se enfrascan en un conflicto armado brutal y empiezan a mandar toda esa economía, todo ese dinero lo empiezan a inyectar en México y en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque México era un país que estaba bien organizado, era un país que en ese momento tenía una población relativamente baja, y al ser vecino de Estados Unidos teníamos una muy buena relación comercial, y aquí hay una cosa maravillosa en que tenemos petróleo, oro, plata, caucho, agua, frutas, verduras, en fin, y ese capital llega a México y empieza a crecer México de una manera abismal, junto con la economía norteamericana, porque los norteamericanos tenían grandes plantas que hacían automóviles, bombarderos, tanques, rifles, acero para los suministros, y no eran bombardeados, podían seguir mandando esta maquinaria bélica, estos barcos, y nosotros se les podemos seguir proveyendo a ellos y a los ingleses a través de un canal. Entonces, me refiero no a un canal marítimo, sino a un canal de bienes. Entonces, México tiene una gran infraestructura, la cual va a llegar prácticamente hasta 1960, hasta 1970 ya al final, muy al final, en donde se había garantizado, es decir, ya no se tenían los atrasos de la Revolución Mexicana, porque la Revolución Mexicana trajo muchísimos atrasos en educación, no había escuelas de enseñanzas públicas, no había escuelas superiores, no había escuelas que enseñaran la construcción, la tecnología, el desarrollo. Entonces, cuando viene esta inversión extranjera y empezamos a crear empresas, bueno, pues hay desde luego nace el Seguro Social, nace la Secretaría de Salubridad, nacen las grandes empresas que van a estar mandando y generando empleos. Entonces hay un milagro económico creado por este dinero. Cuando se acaba y el dinero se empieza para otros lados, los mexicanos no saben aprovechar eso, y al contrario empieza un proteccionismo brutal, proteccionismo hecho por Luis Echeverría, por López Portillo, por Miguel de la Madrid, en donde se tenía que consumir nada más lo hecho en México, y lo hecho en México era de muy mala calidad porque abusaban los mismos inversionistas y abusaban los mismos productores, y entonces el campo se va al traste, otra vez la ingeniería se va al traste, y votamos por hacernos más bien mano de obra barata de otros países. Pero bueno, por ahí va el tema, ¿verdad? Por ahí va el tema. José María Lozano, mejor conocido como el príncipe de la palabra, no sé, no lo sé.
En Filipinas hay un monumento a los soldados mexicanos. Sí, en Filipinas hay un monumento a los soldados mexicanos porque en Filipinas combatió el Escuadrón 201, que fue supongo que me hablas de ese, que fue un escuadrón aéreo con ingenieros aéreos que fueron a darle apoyo al ejército norteamericano para operaciones en las Islas Filipinas en contra de Japón. Supongo que te refieres a eso. Déjenme ver qué más. Alguien más que nos platique, que nos comente. De repente sube a 40, luego baja a 20. Somos, en realidad tengo muy pocos seguidores comparado con quienes hablan de bienestar emocional y quienes hablan de cómo maquillarse, que llegan a tener hasta 800 gentes que los ven, pero yo con los 26 que nos preguntan estoy muy contento porque me encanta poder platicar y poder hablar con todos ustedes. Estados Unidos entró en una crisis cuando los europeos dejaron de comprar productos después de la Segunda. Estados Unidos entró en una crisis cuando los europeos dejaron de comprar productos después de la Segunda Guerra. ¿Estados Unidos entró en crisis? No, Estados Unidos no entró en ninguna crisis. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de Norteamérica se hicieron mucho más fuertes, con una industria brutalmente grande. Producían coches a gran escala, producían aviones a gran escala, producían barcos a gran escala, tuvieron las acereras más grandes del mundo, tuvieron empezaron a crear universidades. A los americanos se les tachaba de ignorantes y de tontos y hoy en día probablemente tengan las mejores universidades del mundo. Pero los norteamericanos, cuando Alemania, Inglaterra, España, los fuertes, bueno, hasta la fecha siguen siendo la potencia número uno y seguirán siéndola, no tienen rival. ¿O es pregunta? Si es pregunta ya te la contesté, si es aseveración, pues creo que no. Van... Bueno, ¿y quién ganó y qué peleaban en la Segunda Guerra Mundial? Disculpe mi ignorancia. ¿Quién ganó? Ganaron los soviéticos, ganaron los soviéticos, ganaron los norteamericanos, ganaron los ingleses. ¿Quién perdió? Perdió el eje, perdió Japón, perdió Alemania. ¿Qué ganaron? Ganaron una manera de gobernar. Los rusos se impusieron por un lado, por el otro lado ganaron los norteamericanos. Igual ganaron una manera de gobernar. Ganaron recursos, dominaron a Alemania, dominaron a todo un eje. Y entonces por ahí, ¿quién perdió? Pues ya te platiqué. Braceros porque tienen que bracear cuando cruzan el río y se van de mojados, espaldas mojadas, tienen que bracear para pasar al otro lado. Personaje o situación por la que México retrocedió. Respecto al bienestar emocional, ¿crees que conocer historias sirva en el campo de la seducción? Respecto al bienestar emocional, ¿crees que conocer historia sirva en el campo de la seducción? Sí. Si tú te sientas con una chava a platicar de historia y sabes de cosas de historia y tienes una buena charla y tienes y tienes un buen diálogo, que no sea estar hablando de Call of Duty o de coches caros o de relojes caros, pues serás mucho más seductor. Pregúntale a mi esposa, serás mucho más seductor, no nada más con una mujer, sino con amigos, sino con... serás mucho más seductor, mucho más interesante que si te sientes a platicar de por qué AMLO está mal o por qué la economía está mal, o serás mucho más seductor si tienes una charla que involucre a las demás personas, a que si te sientas nada más a decir es que México está muy mal. Es que yo vengo escuchando que México está muy mal desde hace más o menos 45 años. Yo tengo 50 años y me acuerdo de mi infancia de 5 años y jamás he escuchado que México vaya muy bien. Un poquito con Carlos Salinas de Gortari, pero la realidad es que nunca he escuchado que México vaya bien. Entonces, si tienes una charla y si sabes de qué hablar, serás mucho más seductor y sí sirve, claro que sí sirve. William Levy. ¿Por qué se le decía braceros? Ya te platiqué.
Muchísimas gracias a ustedes. Sí, sí he tenido cosas del Escuadrón 201. Hace poco me trajeron, un seguidor de aquí de TikTok me trajo una bandera firmada por algunos mecánicos del Escuadrón 201. No pude, no llegamos a ningún acuerdo, pero sí he tenido cosas del Escuadrón 201. Conocí a pilotos del Escuadrón 201 y tengo de repente medallas, he visto medallas. ¿Usted conoció en Río Churubusco cuando aún no había agua? Ah, no, fíjate que no. Yo no conocí Río Churubusco cuando siempre el viaducto siempre lo vi tapado, siempre lo conocí tapado. Desde hace muchísimos años está tapado. Una de las maravillas de este país, bueno, de esta ciudad, es que alguna persona con un fuerte, un verdadero imbécil se le ocurrió que lo mejor era contaminar todos los ríos, el manto lacustre y entubarlo para sacar la caca de la ciudad, en vez de haber pensado en el futuro. Pero bueno, hola, vi tu TikTok de la fotografía de Porfirio Díaz, tengo un boceto de Siqueiros, súper. Están de moda los bocetos de Siqueiros. Acerca de las tranvías que existen en la Ciudad de México. Ok, súper pregunta. Los tranvías de la Ciudad de México tenían dos bases. Una de las bases una estaba en Tlalpan, vamos a decir Tlalpan, muy cerca de este cruce que hace con lo que es el final de Río perdón, de Miguel Ángel de Quevedo, pasando el puente, vamos a decir. Por ahí está el Metro General Anaya, ahí estaba la primera línea de tranvías y la segunda estaba ahí en Miscuac, ahí estaba la segunda casa que generaba la electricidad para los tranvías. Había varias, también está la famosa estación Indianillas en el centro, que eran edificios muy bonitos, son edificios bellísimos, hechos de ladrillo aparente, los cuales tenían generaban electricidad a través de unos dínamos enormes, y desde ahí se les daba a los tranvías, se les daba mantenimiento. En su época fue en Coyoacán, había uno maravilloso que cruzaba, que fue en el que Frida Kahlo se accidenta, dicho sea de paso. Pero estos tranvías tenían la magnífica peculiaridad de trabajar con electricidad, como todos ustedes saben, por eso que estaban esos dínamos generando ahí electricidad para abastecer las líneas. Y entonces tenías algo que tenía electricidad perenne, que no estaba sujeta a que se acabara el combustible, y se podía llevar estos tranvías de manera segura. En muchas partes del mundo siguen trabajando los tranvías, incluso aquí en la Ciudad de México hay tranvías que corren todavía en algunos lugares aprovechando los cables que están ahí. Se cerraron porque hubo un momento en donde generar electricidad en los años 60, más hacia los 70, en el 69, se empiezan a cerrar porque llega el metro a la Ciudad de México y esta línea de transporte colectivo que también aprovechaba la electricidad era mucho más rápida, pero generaba mucha potencia y estas plantas se tienen que desarticular. Todo esto lo sé y te voy a platicar por qué. Porque yo realicé un museo que sigue abierto ahí en Tlalpan, en frente de la estación General Anaya, donde les platico que está esta casa que generaba la electricidad de los tranvías. Yo ahí realicé un museo que hice de historia para la Secretaría de la Defensa. El museo es el MUEFA, el Museo de las Fuerzas Armadas de México. Yo lo generé, yo junto con muchas otras gentes trabajé en él. Yo hice todo el discurso museográfico y todo el montaje de las piezas que ves ahí. Es un museo muy bonito. Actualmente no sé cómo esté. Yo lo entregué en el 2010. Para el 2011 y 2012 seguía muy bien. Últimamente no sé cómo esté, pero el museo existe o existía, debe de estar todavía ahí. Entonces por eso sé acerca de esas instalaciones y de esos tranvías que fueron tan famosos, y que hay un par de películas muy buenas, búsquenlas, un par de películas de tranvías en México, cómo se llevaba. Mi abuelo me contaba que la secretaría de Elías Calles vivía en Nativitas. Pues sí, supongo que la secretaria de Elías Calles vivía en Nativitas. Vete a saber. En tranvía hay un museo de transporte cerca de la Portales, es genial. Sí, ahí en Portales está el Museo del Transporte y es genial. Señor, ¿qué opina de las feministas que deben de seguir luchando? Que yo creo que es maravilloso la labor que hace una mujer en defender los derechos de la mujer. Creo que las mujeres deben de tener sí son parte de toda una cuestión en donde donde son sumisas, en donde se les maltrata, en donde se les da un trato diferente por el género,
y creo que las feministas son parte fundamental de estas nuevas generaciones que están saliendo a las calles a trabajar, a luchar por los derechos. Si lo que me preguntas es qué opino de un grupo de encapuchadas que van a lugares a destruir, lo veo muy mal. Creo que ese no es el medio, creo que son grupos de choque de algunos de facciones que quieren pelear el poder, pero si lo que me preguntas es sobre las feministas, creo que es maravilloso, tienen todo mi apoyo y creo que son parte fundamental de las nuevas, de esta nueva concepción de sociedad. Yo las apoyo, pero las otras no las respeto. Sí, no, supongo que te refieres a este grupo. Pues mira, no, yo tampoco creo que no es el camino. Creo que Gandhi hacía mucho más, ¿sí?, que Malcolm X. Creo que no es el camino, creo que no es lo ideal y creo que en estos tiempos poca falta nos hace ese límite de violencia. Pero bueno, es curioso, si me quedo callado, de golpe aparecen las preguntas. Estoy seguro que hay un algoritmo ahí. ¿Algún dato que sepa de qué había para la colonia Portales? Había una... Bueno, la colonia Portales es una colonia que nace después de una ampliación que hay en el centro, en el centro de la Ciudad de México en 1910-1915. Hay una ampliación muy grande precisamente por los tranvías que empiezan a llegar a esa zona y entonces nace la Lagunilla y nace una serie de barrios aledaños y se empieza a ampliar y se amplía hacia la colonia Portales. Y la colonia Portales tiene una colina muy grande, se funda por muchos españoles que vienen en la segunda parte del siglo XX, hacia el 1920, se empiezan a establecer ahí una colonia muy fuerte de españoles. Incluso en la colonia Portales está de los primeros clubes de fútbol, que era el Club España o el Club Asturias. El Club Asturias, así es, el Club Asturias, el Club de Fútbol Asturias, que se funda en los años 20 en la colonia Portales, y la colonia Portales tenía, por eso es que tiene tantas imprentas, tantos negocios locales al lado de viviendas, y estaba en un lugar que no era el centro, pero sí estaba cerca del centro, estaba cerca también de la producción de Coyoacán, Tlalpan. Entonces tiene un lugar muy, muy significativo. Había muchas haciendas en la zona. ¿Por qué dejaron de producir o funcionar los trenes en México? ¿Por qué no se desarrolló ese medio? Es bien curioso, a México nunca le ha gustado el tren. De hecho, los primeros orígenes que hay del tren son con Santa Anna, en donde planeaba hacer desde sus haciendas que salieran los trenes, pero la gran realidad es que a México nunca le ha gustado. Porfirio Díaz lo intentó desarrollar. Ya hacia los años 50 había una red férrea bastante buena con el Pullman que iba hacia Guadalajara, que iba hacia Monterrey, pero la gran realidad es que por algún extraño motivo el tren nunca ha tenido el desarrollo que ha tenido, por ejemplo, en Europa. Supongo que es por un tema económico, ¿eh? Su opinión del mexicano más ilustre de la historia, en su opinión, el mexicano más ilustre de la historia es... No, pues no sé. Hemos tenido muchísimos mexicanos en todos los ámbitos. Octavio Paz, pues es que hay tantos, hay tantas épocas, hay tantos pensadores que no te podría decir que hay el mexicano ilustre. Creo que tenemos a muchos ilustres y creo que tenemos muchos momentos a grandes personajes. No sé, sería muy difícil platicarte eso. ¿Sabes si existe algún libro de historia que todas esas cosas que han derribado el no, fíjate que no. En Polanco no han derribado muchas casas porque están protegidas. Todas las casas que son colonial europeo, muchas siguen ahí y muchas otras las tiraron antes de que existiera la ley. De hecho, la casa de mi abuela vivía en Mazarik con esquina Calderón de la Barca. Fue una casa que compró mi abuelo que vino de España. Esa casa se la heredó un tío bisabuelo mío. Esa casa que era estilo californiano, sí la derrumbaron, hicieron hoy una casa espantosa. Mi abuela la vendió, debió en los años 80, la vendió, no era Polanco lo que era el día de hoy. Entonces no conozco ningún libro. Gracias a muchos
muchas personas que han protegido las casas del californiano todavía siguen. Acerca de Xochimilco, los canales de Xochimilco tenían escondites de revolucionarios. Xochimilco hasta la fecha es un nido, tiene muchos escondites. Hasta la fecha Xochimilco es un canal curioso. Xochimilco era la entrada y la salida. Incluso había canales que llegaban hasta Puebla. Déjame decirte que de Xochimilco había un sistema de vapores que enlazaban en la Ciudad de México con Xochimilco, y de Xochimilco llegaban hasta Puebla, las lagunas de Zempoala. Había compañeras de vaporcillos que llevaban a gente a través de los canales y las lagunas. Hoy se han secado por completo, nos acabamos todo el agua, pero había compañías que se dedicaban a enlazar por estos canales a Puebla, a parte del Valle de Toluca, Puebla, México y la Ciudad de México. Iban los vaporcetos ahí llevando. ¿Qué tal? Es una locura, pero ¿qué tal? ¿Sabes en qué fecha México recibió refugiados de España? Claro que lo sé. México, durante la Guerra Civil Española, en 1936, recibe a muchísimos, hasta 38, recibe a muchos refugiados españoles que habían luchado tanto en armas contra el régimen franquista, contra el levantamiento militar franquista, y se habían lanzado se habían levantado para defender a la República Española, como también a la gente de ideas revolucionarias o de ideas republicanas que estaban en contra del fascismo y en contra del franquismo. Y entonces el general Lázaro Cárdenas recibe a todos estos españoles que tienen que dejar su patria. Mi suegro fue uno de ellos, mi abuelo no. Mi abuelo llegó antes de la Guerra Civil Española a México, pero mi suegro sí llegó durante la Guerra Civil Española. Primero, muchos de estos españoles viajaron a Chile, a Argentina, a República Dominicana. Primero van a Francia. En Francia los engañan, porque en Francia les prometen que los van a recibir. Ellos salen, muchos salen de Barcelona, de Cataluña, salen en trenes, pero van hacia la frontera y son presos en un campo de concentración francés. De ahí salen, los tenían incluso separados, mujeres y niños en un lado, hombres en otro. Fue terrible. Muchos de ellos salen y se van, algunos a República Dominicana, algunos a Chile, algunos a Argentina, muchos también de la Unión Soviética, y llegan a México. Los que llegan a México llegaban por varias cosas. Primero, sí, porque desde luego Lázaro Cárdenas abre las fronteras para que puedan llegar por el puerto de Veracruz, pero muchos otros tienen que llegar porque iban a Chile, Argentina, y no podían por los submarinos alemanes. Entonces llegan a México y se les acogen. Hay una historia, y si buscas aquí en TikTok, tengo una escultura maravillosa de Lázaro Cárdenas que habla, es una escultura que está en Madrid, y dice: este que ven aquí es el presidente de México, Lázaro Cárdenas, padre de muchos españoles que tuvieron que dejar su patria. Y le dicen el padre porque Lázaro Cárdenas recibió a muchos niños huérfanos de la Guerra Civil Española que llegaron a vivir a México, llegaron a Morelia, Michoacán, y fueron adoptados por familias mexicanas. Un buen amigo mío, su padre fue de estos niños, les llaman así los niños de Morelia. Fueron 100 niños más o menos que recibieron y que no regresaron a España, se quedaron aquí. Y muchos de esos refugiados españoles trajeron cultura a México, trajeron pintura a México, trajeron historia a México, panaderías, trajeron muchas cosas. Hubo antes una migración de españoles en la que llegó mi abuelo en los años 20, porque España estaba económicamente muy mal, no había campo, no había labor, y entonces tuvieron que venir a México a buscar una nueva forma de vida, una forma de trabajo, y tienen que llegar aquí con una mano delante y una atrás. En Veracruz también, en el puerto de Veracruz, hay una estatua maravillosa de un pobre hombre, se ve perfecto, un hombre con boina española, con cachucha española, con un saco y con una maleta, y dice: aquí desembarcaron miles de españoles que vinieron a hacer la patria y que no regresaron, tatatán. Mi abuelo nunca regresó a vivir a España, sí regresó a visitarla, pero nunca regresó a vivir a España. Murió aquí en México y aquí está enterrado. Mi abuelo era de Valladolid, y así llegaron muchísimos. Pero sí, a México llegaron en los años 30 por este enfrentamiento militar, y anteriormente llegaron por una crisis económica brutal. ¿Sabes cómo es por dentro la casa de Cortés? Perdón, es que brinca.
La casa de Cortés que está en el centro de Coyoacán, sí, la conozco muy bien. Ahí vivía Rina Lazo, una pintora maravillosa y su esposo. Conocí la casa de niño, eran muy amigos de mis papás. Es una casa que está exactamente en la esquina, enfrente está la Conchita, que es prácticamente la iglesia más antigua de México. Está enfrente de la Plaza de la Conchita, es una iglesia, es una casa que está en la mera esquina de ahí de la Plaza de la Conchita. Es una casa en forma de L que tiene pisos de madera, techos de madera con grandes vigas. Es una casa muy fría, es una casa muy oscura, tiene balcones que dan a la calle y tienen un pequeño patio interior. Y cuenta la leyenda, yo conocí la puerta, hay una pequeña puerta que se abre y hay un paso para poder llegar para poder llegar a la iglesia de la Conchita que está enfrente, porque la Malinche vivía en esa casa, ahí vivió la Malinche en esa casa, y la Malinche no salía a caminar de la casa, tomaba este túnel y llegaba a la iglesia de la Conchita, tomaba misa y regresaba. Entonces, así es esa casa, esa casa que era de Hernán Cortés y de la Malinche. Cuando haces un envío por la noche, me cuesta muchísimo trabajo hacer envíos por la noche porque tengo otras actividades, tengo otros momentos y no lo puedo hacer. Prometo que algún día lo haré. Los lives en TikTok son de impronto, no puedes anunciar nada porque la gente te sigue y te digo, tengo casi 70,000 seguidores, es decir, la estadística nos diría que ya podría ser una convención en el Estadio Azteca, pero la realidad es que me siguen 20 personas, entonces aunque lo anuncie ustedes no se van a enterar porque el TikTok es de impronto. Entonces, aunque lo anuncie, ustedes no se van a enterar porque el TikTok es de impronto, que es una cosa que me gusta muchísimo. En YouTube lo hemos intentado. Hoy cancelé el live de YouTube y ya voy a dar de gusta mucho. Las noches en TikTok, pero un día lo haremos. Eh, los menonitas de Chihuahua fueron refugiados. Entiendo que no, fueron migrantes que más bien tenían una idea política, perdón, una idea religiosa, un fundamento religioso y salen y llegan a México, pero entiendo que no fueron refugiados políticos. No estoy seguro, ¿eh? Hola, buenas tardes. Voy entrando. ¿Cuál es el tema? Aquí hablamos de cómo hacer tacos sudados, tacos al carbón y todo ese tipo de cosas. Buenas tardes. Una pregunta. Aparte de la palabra jotato, ¿hay otras que se originan en Lecumberri? Sí, caco, porque estaban en la K. Lelo, porque estaban en la L. Cacos eran los ladrones, los carteristas, los usurpadores, eran los cacos. Los lelos eran la gente que tenía procedimientos mentales, esquizofrenias, eran los lelos. Los jotos eran los homosexuales que estaban en la jota. Déjenme ver, eran cacos, lelos, jotos, en fin, por eso es que se llamaban así. Lecumberri tenía un patio central y estaban las crujías pues a manera de resplandor, si lo quieres llamar así, y entonces por eso estaban en estos pasillos que tenían letras. ¿Sabes en qué año el Distrito Federal anexa a Xochimilco? Según, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Lo que sucede con estos pueblos aledaños como Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco, es que se tienen que ir sumando porque la gente empieza a vivir y entonces se empieza a agrandar. Lo que eran parcelas se empiezan a hacer mucho más chicas hasta que se fraccionan y se terminan viviendo como colonias habitacionales. Y entonces, pero exactamente cuándo no lo sé. ¿Su extensión era mayor o siempre fue así de pequeño? Pues no sé qué. Sobre el Panteón de San Fernando en la Guerrero, poco sé del San Panteón de la Fernando en la Guerrero, la verdad es que sé muy poco. Hablando de españoles, Salvador Dalí es un gran pintor o un gran personaje, las dos cosas. Salvador Dalí estaba loco como una cabra. Yo creo que Salvador Dalí tenía un genio consumado impresionante, tenía una manera de ver la vida muy diferente a la que tenemos nosotros. Por eso fue ese gran artista, fue el gran pintor de Figueras, un genio en toda la palabra, tenía una manera muy loca de vivir, era un hombre que vivía lo que pintaba.
Era algo, es algo irreal. Ah, Inclán, Inclán, ¿a qué te refieres? Platícanos, me encantaría contestarte. Dalí sin H. Una de las mascotas de Salvo fue una de las mascotas de Salvo fue un hormiguero, no tengo ni idea. ¿Opinas que los chinos del centro quitan comercio a mexicanos o dan trabajo? No, no sé. Ese tipo de cosas sí no tengo ni idea. La verdad es que ahí sí no sé. Lo que sí te puedo decir es que tenemos una deuda con los chinos. ¿Sabían eso? Que tenemos una deuda fuerte con los chinos. Y les platico muy rápido porque ya me voy. Los chinos, una comunidad muy fuerte de chinos vino a trabajar en los Estados Unidos de Norteamérica, precisamente en las vías ferroviarias, y muchos de esos chinos brincaron las fronteras y se instalaron en México. Y en México no querían a los chinos, los veían con despecho, eran marginados y sufrían un racismo muy fuerte. Les decían chales, chales porque tenían los ojos largos, igual que los ojales de los chalecos, y usaban chalecos. Entonces decían chales, chales, chales. Bueno, había una comunidad muy fuerte de hombres que estaban viviendo en Chihuahua, que estaban viviendo en la frontera. Y un día después de la batalla de Chihuahua, las tropas maderistas entran a uno de estos poblados chinos, en donde su mayoría eran hombres chinos que vivían del campo y que mandaban dinero a China, a sus familias en China. Llegan a este poblado las tropas de Francisco y Madero y los matan a todos, esos grandes revolucionarios que lucharon en contra del malvado Porfirio Díaz. Asesinan a todos los pobladores de ese pueblo en el norte de la República. A todos los chinos los matan, los ahorcaron, los aventaron de las azoteas simplemente por ser chinos. Escucha, en Torreón, así es, en Torreón, tienes toda la razón, en Torreón. Los mataron a todos. Fue una belleza ese ejército del prócer de la patria. Bueno, Madero se instala como presidente y entonces el representante del gobierno chino lo visita y le dice: oiga, señor presidente, hay un problema muy fuerte porque las tropas mataron a todos estos hombres chinos que sustentaban al pueblo chino y queremos una indemnización. Entonces estos señores chinos, Madero le dice: claro que sí, se les dará desde luego una indemnización, por favor véngame a ver en 6 meses, voy a generar recursos para que esas familias tengan un sustento y el rollo. El representante del gobierno chino regresa y le dicen: mire usted, ya no está el señor Madero de presidente, ahora está este señor que se llama Victoriano Huerta. Se entrevista con Huerta y Huerta simplemente lo recibe y medio palabras le da. Regresa y está ahora un presidente que se llama Carranza, y Carranza le dice: se me hace muy poco lo que le ofrecieron los demás, nosotros vamos a crear un fideicomiso para que tengan dinero el pueblo chino de estas personas que murieron, véngame a ver en 3 meses. Regresa a los meses, le dice: no, ya no es Carranza el presidente, ahora es un señor que se llama Calles, pero se me hace muy poco lo que le dieron, hasta que el gobierno chino dijo: miren, en México no se puede, ya no vayan a verlos porque ahí no hay ni presidencia ni hay nada. Y nunca se pudo solventar esa deuda que generara este ejército ese ejército, ¿verdad?, de gente tan buena, del prócer de la democracia, que permitiera que sus tropas arrasaran con la vida de estos migrantes. Fíjense qué maravilla. Pero bueno, ahí les dejo eso. Ahí les dejo eso en Torreón, sí, Torreón, Coahuila, y arriba el Santos. Poco me gusta el fútbol, oye. Yo no sé ni quién juega, ¿qué quieres que te diga? Pero pues que gane el Santos, a mí me da igual. ¿Te sabes la historia de la cueva del tabaco? No, pero te prometo que investigo y te platico. Chale, yes, chale. Chale, porque vestían con chalecos. Eran los ojitos de chale. Chalecos. Qué historias en México, ¿verdad? Es una maravilla todo eso. Y hay museos maravillosos aquí en la Ciudad de México que no se visitan. La Casa Carranza, búsquenla cuando vengan a la Ciudad de México, es muy barato. ¿Desde cuándo México guarda registros de las familias y apellidos? Pues desde la colonia. Desde la colonia tenemos un registro de apellidos. ¿Por qué? Porque
La fusión que hay en México es una fusión que se da entre los colonizados, que terminan siendo esclavizados, y nacen castas, hay una serie de mezclas, y hay una clase predominante, que serán los españoles, que serán también los criollos, que son la economía que mueve esto. Y hay una cosa muy interesante, ¿saben de dónde viene la palabra don? Ya saben, don Manuel, don Francisco, don Mauricio, don quien se llame, de origen noble, es lo que quiere decir don. Y el don se pagaba. Tú tenías que pagar, le tenías que pagar a un grupo de gente ligada al gobierno, la cual te buscaba los papeles para que fueras de origen noble, porque si no eras de origen noble no podías tener cargos en el poder, no podías ser dueño de ciertas haciendas, no podías llevar armas, entonces incluso no podía haber cuentas bancarias, no podías tener cierto número de tierras, pero si le pagabas al gobierno virreinal un dinero, ellos buscaban tus papeles, los encontraban y veían que eras de origen noble, que eras descendiente de un conde, de un vizconde, lo cual no era cierto, era una cosa para sacar dinero. Entonces era el de origen noble, ahí viene, ya es el don. Y te daban esos papeles. Entonces hay un registro de todos estos apellidos rimbombantes que hoy día se siguen sonando mucho, y quien precisamente acaba con esto es Benito Juárez, en donde dice que en México todos tienen una igualdad, que en México no habrá un apellido mayor que otro, y acaba con esto creando una igualdad, lo cual pues se le agradece a Benito Juárez, digan lo que no digan. Fue de dónde se escondió Benito Juárez los papeles. ¿Fue donde escondió Benito Juárez los papeles de la nación? ¿Qué? ¿Benito Juárez escondió qué? Bueno, damas y caballeros, ¿qué creen? Ahora sí me despido, no como la vez pasada que tuve que cortar. Y me despido porque tengo que salir volado. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a la lectura? Muchas horas. Leo cuando voy a dormirme, leo 1 hora diaria en mi oficina. Leo muchas cosas, pero intento siempre leer. No soy un nerd de lectura, no leo libros a lo tonto, no leo libros y libros y libros. Leo datos, busco cosas, busco recursos, siempre estoy tratando de investigar. Ahorita estamos montando una exposición fotográfica y tengo que leer porque si no leo me atraso. No es sabiduría, son cosas que me invento. Aconsejo unos buenos libros. Ve corriendo a comprar cosas de Marta Zamora. Marta Zamora, te va a gustar lo que escribe del Segundo Imperio Mexicano. Lea Paco Ignacio Taibo, me encanta lo de Patria 1, Patria 2 y Patria 3, me gusta mucho cómo lo articula. Repito, Paco Ignacio Taibo no me cae bien, pero tiene maravillas. Te voy a aconsejar que leas no libros, sino que leas a los siguientes autores. Por favor, léelos. Tienes que leer a Octavio Paz, tienes que leer a Gabriel García Márquez, tienes que leer necesariamente a Carlos Fuentes, tienes que leer a Carlos Monsiváis, que es mucho más actual, pero con que tú leas eso vas a ver que la vida te va a ser diferente. No te aconsejo libros, te aconsejo que busques a esos autores: Carlos Fuentes, Octavio Paz, Gabriel García Márquez, a Vicente Leñero, lee eso, lo que quieras de ellos, pero léelo. Éxito y bendiciones, Ducloc, muchas gracias. Éxito y bendiciones, lo intentaremos. Épocas difíciles, pero pues ahí vamos, ahí vamos. Señores, salgo, y señoras, salgo corriendo, salgo hasta la Ciudad de México. Entonces les mando un fuerte abrazo. Está lloviendo perro ya, y ya saben que aquí en la Ciudad de México empiezan las inundaciones, cuando menos cuando empiezan las primeras lluvias. Ya después el sistema hidráulico funciona. Homero, a ti fuerte abrazo pandémico. Ay, ya me toca la vacuna. Ciro Figueroa, fuerte abrazo. Ya me toca la vacuna. Debo de confesar que yo tengo anticuerpos muy altos. Tengo 3.200 de anticuerpo, o 320, como se le quiera numerar, porque yo soy sobreviviente de COVID. Me dio muy fuerte, la pasé muy mal, perdí el pelo, no respiraba, ya saben, me fue de la trompada. Pero pues estamos bien, como sea estamos bien. Entonces, aunque el médico me dice que sí me ponga la vacuna, que me ponga el primer refuerzo, que no es necesario que me ponga el segundo, pero yo me voy a poner los dos por protocolo. Entonces,
ya me toca, gracias por la paciencia. No pasa nada, se les tiene paciencia hasta donde se alcanza. Ahora sí, salgo volando. Fuerte abrazo, prometo hacer un TikTok en la noche, nada más que tenga tiempo, vamos a ver qué diferencia hay. Pero fuerte abrazo a todos, cuídense muchísimo, vacúnense, ya viene la vacuna. Lean, investiguen, busquen historia, síganos en TikTok y les mando fuerte abrazo. Y también tenemos Spotify, estamos en Spotify, tenemos en Spotify ya 3 capítulos al aire y nos puedes escuchar por 20 minutos. Estamos en Spotify, así como Juan Francisco Matos Pérez en Spotify. Y compártanos, vamos a ver si a la gente le gusta. Me encantó TikTok, debo decirles que en 2 meses tener casi 70,000 seguidores, pues es padre. La verdad es que es padre porque llegas a muchas gentes y puedes ir platicando. Pero con más espectadores la pregunta no se alcanza a leer. Pero con más espectadores las preguntas... sí, con más espectadores las preguntas no se alcanzan a leer. Tienes toda la salión, William. Tienes toda la razón. Ya te estoy siguiendo, William Levy. Me encantó tu pregunta. William Levy, me encantó tu pregunta, te voy a decir por qué. Bueno, una vez me pasó que este cuate Levy, sí se llama William Levy, ¿no? También el actor cubano se llama William Levy. Un día me pasó que yo iba en un coche muy bonito que tenía, lo vendí hace unos años, tengo otros muy bonitos también, pero en aquella época iba en un coche muy bonito, hace unos 15 años, 12 años, y fui a cenar a Polanco, iba con mi esposa, en esa época fumaba, entonces el coche se quedó estacionado enfrente del restaurante con el valet parking. Entramos al restaurante, yo había olvidado los cigarros y entonces salí o regresé otra vez al coche por mi cajetilla de cigarros y estaba Levy, este actor cubano muy fuerte, muy guapo, estaba él recargado en mi coche tocando con la mano el faro y estaba con una muchacha que le había pedido una fotografía, seguramente estaban sacando la foto y una muchachita le estaba sacando la fotografía y entonces yo me recargué en mi coche en lo que esperaba que el señor sacara la foto. Y entonces el valet parking me dijo, oiga, no se recarga en el coche el señor Levy. Entonces tomé la llave y abrí, pip, pip, ya estaban se prendieron las luces y dije, no, el coche es mío. Entonces, ay, discúlpame, me dijo este muchacho, discúlpame, mira, no, hombre, no pasa nada, sáquense la foto, pero pues el coche es mío, no es tuyo, Mr. Levy. Pero me encantó tu pregunta, Levy, ¿es seductor aprender historia? Sí, es muy seductor aprender de historia. Aprender es muy seductor. La historia tiene algo que ninguna otra ciencia tiene, ¿y sabes cuál es? Que la historia te hace conocer partes que otras gentes no conocen. Por eso es que nacen los mitos. Te voy a platicar ese mito famoso de cuando una gente empieza a platicar algo que la otra gente no sabe, que una mujer no sabe, que un hombre no sabe, que un grupo no sabe, automáticamente te van a prestar atención y van a empezar a escuchar lo que tienes para platicarle. Si te dedicas a platicar cosas que no creen un pensamiento, pues es de flojera, a la gente no le gusta y voltearán a otro lugar. Pero cuando tú puedes platicar algo que la gente no sabe o que va a ser un pie de plática para que todos empiecen a opinar, la vida es otra. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Qué bueno que les gustó. Les mando fuerte abrazo. Ahora sí salgo volado. Síganos. Estamos pendientes aquí en TikTok. Fuerte abrazo a todos y estamos en contacto.